criterio acerca de el porqué y las razones de un análisis en criterio de todo lo que Dios nos fue recordando, ilustrando quiénes somos, cómo somos, cómo fuimos, si fuimos correctos o fuimos incorrectos en el año. Todo esto la semana pasada lo vimos y parece que pues el Espíritu Santo tomó el control de nuestras emociones, de nuestra vida y de todo. Y por eso creo yo que todos y cada uno o algunos de nosotros terminamos un año pues dentro de lo bueno, ¿verdad? Mejor. Porque nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu han descansado y siguen descansando. Yo siempre he traído mucho en mi corazón un versículo que dice que Dios mantendrá en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveren. O dice la Escritura, en mí perseveren, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos perseverado en la palabra de Dios para tener la paz que Él sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? En estos tiempos de conflicto y en estos tiempos tan difíciles, donde pues estamos pasando situaciones críticas y muy, muy críticas, algunos y otros más críticas, la esperanza muchos la ven en un día festivo en el cual acabamos, yo creo que la mayoría, de festejar. Ese día, pues, según ¿verdad? Algunas personas, el 25 de diciembre se festeja el nacimiento de Jesús. Pero, ¿qué realidad es la festividad del nacimiento de Jesús? ¿Qué es la natividad de Jesús? ¿Cuál es el significado y por qué ese nacimiento ha hecho que la humanidad se divida antes de Cristo y después de Cristo? ¿Qué tanto poder ha tenido ese nacimiento que hasta el día de hoy sigue sonando en todas las áreas en el mundo, en todas las sociedades y culturas? Un hombre muy excepcional que es Jesucristo. ¿Por qué será? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque de acuerdo a las Escrituras, el 25 de diciembre no es el verdadero día en el cual el Señor Jesucristo nació. De hecho, se desconoce el día exacto del nacimiento de Jesús. Muchos de nosotros pues, no lo alcanzamos a comprender porque venimos de tradiciones que se nos enseñó que el 25 de diciembre tenemos que festejar el nacimiento de Jesús. Y eso se ha quedado marcado en algunos de nosotros. Y así lo seguimos festejando y lo seguiremos festejando en algunos casos. Aunque las fechas, como se los dije, no son exactas del nacimiento de Jesucristo, hay iglesias ortodoxas y orientales que celebran ese nacimiento el 6 de enero. Ortodoxas, son iglesias cristianas ortodoxas. Hay otras que son las armenias, cristianas armenias, que festejan el 19 de enero, no de diciembre. Una fecha más próxima a ciertos cálculos en el cual nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se desconoce en realidad, porque la Biblia no lo hace mención ni lo hace referente, se desconoce si la iglesia primitiva, en este caso los apóstoles o los seguidores de Jesucristo, si ellos en realidad celebraban el nacimiento o la natividad. No hay datos que puedan sustentar que se celebraba la Navidad al nacimiento y la muerte de Jesucristo, y después de la muerte de Jesucristo el celebrar la natividad. Esto empezó a suceder 325 años después de Jesucristo, con uno de los emperadores más poderosos que se ha manifestado, porque es uno de los emperadores que se dictaminó a sí mismo como el primer papa, Constantino. Ese rey, si lo querían ver algunos como rey, y otros lo tenían considerado como un emperador muy poderoso. 325 años después, fíjense, de Jesucristo, fue cuando se hizo la primera mención de la Navidad.
de Jesucristo. Y se impuso el 25 de diciembre. Que eso ya es otro tema, el por qué el 25 de diciembre, que no lo vamos a tocar, ¿verdad? Porque no es el tema en sí. Pero, ¿qué es la natividad o qué es lo que celebramos nosotros cuando el día 25 nos reunimos con nuestra familia y creemos que estamos conscientes de que estamos festejando una forma de darle a Jesucristo un honor por haber nacido ese día? La mayoría desconoce el nacimiento, la mayoría desconoce qué es la natividad de Jesús, cuál fue el impacto del nacimiento de Jesucristo en la sociedad, en el mundo entero. Muchos, a través de este nacimiento y obra de Jesucristo, el haber venido al mundo, que Él no necesitaba haber venido al mundo, pero vino, ¿verdad? Se hizo hombre, se humilló, fíjense, se humilló y se hizo hombre. Él empezó a través de ese nacimiento el crear conciencia que el poder político, social, cultural, religioso, económico no era necesario para un rey. Él vino, se humilló a sí mismo siendo rey de todo y Él empezó a formar conciencia que no hay más necesidad de las cosas materiales más que de lo espiritual por medio del Padre. Son esencia o son ciertas costumbres que tenemos nosotros que nos reunimos esos días desconociendo la profundidad del nacimiento, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué tanto impacto ha tenido Jesucristo en tu vida que ya nació en tu corazón? ¿Qué tanto impacto ha tenido? Tú sabes que el nacimiento de un niño o el nacimiento tuyo tuvo mucho impacto en la sociedad. ¿Tú sabías qué tan profundo es cuando un niño o una niña nace? ¿Te has puesto a pensar cómo cambia la atmósfera alrededor de un nacimiento? Porque Dios, el creador del universo y de todos y cada uno de nosotros, no crean que nos creó nada más como para aventarnos al mundo y ahora sí, hagan lo que ustedes quieran, y creo que van a ser ustedes, pues, a lo mejor con un propósito, a lo mejor no van a tener objetivos, metas. Eso no es cierto. Tú a esta tierra, juntamente conmigo, venimos a cumplir un propósito, un objetivo y una meta en el cual Jesús, por medio de su muerte, nos lo vino a recrear, a recordar que es un propósito por el cual estás tú aquí. Desafortunadamente, nuestra libre decisión, nuestro libre albedrío, acoplado con Satanás, que es el engañador, que es el adversario de Jesucristo, nos han hecho pensar que nosotros no tenemos en esta vida ninguna meta, ningún objetivo y sobre todo ningún llamado. Por eso algunos de nosotros nos hemos estabilizado, otros nos hemos estancado, otros no hemos crecido, y lo hablo en todas las áreas, porque un pueblo consciente, un pueblo preparado, un pueblo culto rebasa la capacidad de la ignorancia sobre otros pueblos. Por eso los pueblos que traen cultura, tienen preparación y sobresalen a nivel mundial. Son pueblos que han rebasado, porque no es en sí la política, no es en sí desarrollo cultural o religioso o económico el que hace un pueblo, sino es la esencia del mismo pueblo. Es importante que conozcamos algo de lo cual te vas a sorprender, porque tú mismo quizás no te has dado cuenta y no has visto que este mundo veniste con un propósito y no lo hemos cumplido. Eso a raíz de que Jesucristo vino, o más bien Él vino a dar su vida para que tú vivieras.
Jesucristo vino a dar su vida para que tú vivieras. La natividad de Jesús, un regalo de vida a la humanidad. Ese es nuestro tema. La natividad de Jesús, un regalo de vida a la humanidad. Dice la palabra de Dios, ahorita les voy a dar los versículos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso lo puedes encontrar en Primera de Juan, del 1 al 4, si lo quieres apuntar. Se los leí porque es un poquito el tema, un poquito largo, y lo quiero terminar al tiempo, ¿verdad? En Juan capítulo 6, ahora sí, si me gustas acompañar, por favor, voy a ir un poquito rápido con la palabra de Dios para poder comprenderla. En Juan 14, 6, nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 6. 14, 6. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Que Él era el camino, la verdad y la vida. En los versículos anteriores que yo les leí, en Juan, del 1 al 4, Juan 1, del 1 al 4, dice que en el principio era el verbo es la palabra. Él no existía en el mundo, pero ya existía en otro sentir espiritual. Vivía, pero no vivía en lo material, vivía en lo espiritual. Para que se pudiera convertir a lo material, Él empezó con la palabra. La palabra se hizo carne y vino y se manifestó como hombre. Dice en el versículo 2 de Juan 1:2, este era en el principio con Dios. Este era el principio con Dios. Ahora Jesús estaba con Dios. Y todas las cosas, uniéndonos a nosotros, o tomándonos en cuenta, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? De ahí vamos a empezar nuestro tema, porque después en el versículo 4 dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que tú no tienes vida sin que Jesús viva en tu corazón. Aquellos que ya recibieron a Cristo en su corazón, bendito sea el Señor, porque nos ha dado vida. Una vida a la cual nosotros tenemos que estar agradecidos todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque Juan 5:21 nos dice, acompáñenme por favor. Juan 5:21, por favor. ¿Ya lo tenemos? Juan 5:21. Dice la palabra de Dios: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, escuchen, da vida. No a todos les da vida, a los que Él quiere nada más. Por eso te digo que te sientas dichoso y honrado de que Dios nos ha dado vida, porque quiso darnos vida. Y tú dirías, ¿cuál vida? Mira cómo vivo, mira cómo estoy sufriendo. Porque quieres. No es porque Dios, porque aquí dice la palabra que Dios ya te dio vida, juntamente con Jesucristo. Ya no depende de Dios que tengas vida, ya depende de ti y de tu libre albedrío. En este sentido, los Child Fresh, no sé si los hayan escuchado sonar, ¿verdad que no? Son todas aquellas personas que eligen o tienen por elección no tener hijos. Han ido tomando fuerzas, si bien el término comenzó a escucharse tímidamente hace algunos años atrás. Ahora ya muchas personas comparten abiertamente que no quieren tener.
en ningún momento de sus vidas hijas e hijos, y no por ello odian a niños o niñas, o son personas frustradas, egoístas o superficiales. Como Dios, fíjense, como Dios mandó tener hijos, hay muchas culturas que se han manifestado como estos, los childpress, así se escucha, los childpress, se oye chistoso, ¿verdad? Pero así es. Ahorita les doy más datos. Como Dios mandó tener hijos, Satanás sabe claramente que el procrear de una forma es dar vida. Y dar vida no nada más es biológicamente, sino el impacto que tiene un ser o un niño o una niña cuando nace, el impacto social que tiene esa criatura al manifestarse como un hijo o una hija de Dios. Va a manifestar carácter, va a manifestar honra, honor, gloria, poder al Señor. Va a manifestar dentro de sus principios morales, va a manifestar todo lo que Dios nos ha mostrado. Por eso el diablo teme que la gente tenga hijos. Veamos en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, por favor. ¿Ya lo tenemos? De hecho, se los voy a leer en versión Dios habla hoy, que es una versión muy clara para este tema. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Fíjense cuál fue una de las bendiciones de Dios, que tuvieran muchos hijos. Y hoy en día dirías, bueno, ¿cómo puede ser posible tener muchos hijos? Está hablando en el sentido biológico y espiritual. Todas aquellas personas que buscan de Dios y que lo han recibido en su corazón y que creen en su nombre, han tenido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos son los que, si se fijan, dice que debemos de gobernar la tierra. Gobernar la tierra. Si un hijo de Dios, una hija de Dios desde el nacimiento no crece, no sabemos qué potencial va a tener ese niño o esa niña. No sabemos, antes de criar, antes de nacer, no sabemos qué impacto social, cultural, político, religioso puede tener ese niño o esa niña. La mayoría de nosotros, pues por conceptos, por ideas, por formaciones sociales o culturales o presiones sociales también y familiares, muchos optamos por decir, yo quiero tener uno, yo quiero tener dos, tres, nada más hasta ahí, no más. O algunos dicen, pues yo no quiero tener. Pero, de acuerdo a la bendición que Dios dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo, gobiérnenlo. ¿Qué es esa palabra gobernar? Mantener en control una sociedad. Y a través de hombres y mujeres que tienen principios morales, éticos, de carácter sobre la gracia y el favor de Dios, esos hombres y mujeres son los que pueden gobernar la tierra. Pueden hacer que la tierra sea de bendición. Por eso dice que Dios los bendijo, ¿verdad? Muchas personas hoy en día buscan la paz, la tranquilidad en un gobernante, en un religioso. Buscan la paz y la tranquilidad en personas que les den un trabajo estable o en una empresa estable. Muchos buscan la razón de existir tranquilos para que no podamos pasar circunstancias críticas y difíciles. Pero más allá, ¿cómo no vamos a pasar situaciones críticas y difíciles si vivimos alrededor de una sociedad que está impactando en todas las áreas? En todas las áreas. Moralmente están siendo destruidas. Moralmente hay jóvenes y jovencitas y hasta hombres
que como no creen en Dios, no saben que Dios es el único que nos puede bendecir, que en Él está la vida, muchos de ellos se están quitando la vida. Muchos de ellos están tratando de caer en ideologías que el mundo nos ofrece, tratando de satisfacer su entidad o su identidad personal con esas ideologías. Y no saben que hay un fracaso en la humanidad sin Cristo. Hay un fracaso porque dice, si se fijan, y leímos bien en Juan 1, del 1 al 4, si leímos bien, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada absolutamente de lo que fue hecho hubiera sido hecho. ¿Qué quiere decir? Que Dios todas las cosas las hizo para bien. De acuerdo al sexto día que Dios dijo que había terminado la creación, dice, vio su obra y dijo que todo lo había hecho bueno. Esto nos da a nosotros un entendimiento claro de que las escrituras, a través de lo que decía que el verbo se hizo carne, que la misma palabra está haciendo impacto en aquellas personas que están construyendo por medio de la palabra en una vida personal. Estamos construyendo ese corazón de carne, si lo queremos ver de esta manera, sensibilizarnos a través de ella. Hoy en día, estas formas de pensar, ya leyeron ahorita lo que en Génesis 1 del 27 al 28 nos dice lo que dice uno de los filósofos de estos tiempos: es un error traer nuevos seres humanos al mundo. Esto lo dice un filósofo, un filósofo. El provocador pensamiento antinatalista del filósofo David Benatar. David Benatar se ha dicho que podría ser el filósofo más pesimista del mundo por su convencimiento de que la vida es terrible y no merece en absoluto ser vida. Fíjense, en su libro perdón, que ya se me rebasó aquí. En su libro Mejor nunca haber existido, el director del departamento, es un director, fíjense, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, asegura que nacer es una profunda y terrible desgracia. Eso es lo que él asegura, el nacer es una terrible desgracia. Por eso, opina Benatar, a sus 51 años, lo mejor que puede hacer la humanidad es dejar de procrear para lograr la extinción de los seres humanos de la faz de la tierra. No sé a qué, fíjense, ideología se parece eso, ¿verdad? No sé a qué formas de pensamiento se parecen esas. Vamos yendo más claro, porque esto es un analista, ¿verdad? Aquellas personas, dice en una pregunta una persona que se está involucrando mucho en este tipo de ideologías. Dice, ¿no sería mejor dinamitar la tierra y acabar con todo? Tomás, de 29 años, vive en el este de Inglaterra, aunque su idea de volar el mundo es algo así como un experimento mental. Está seguro de una cosa: los humanos no deberían reproducirse y nuestra especie debería extinguirse gradualmente. Esta es una filosofía llamada antinatalismo. Antinatalismo, pues el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Aunque la idea se remonta antes en la Grecia antigua, las redes sociales le han dado un gran impulso recientemente. En Facebook y Reddit, no sé si pronuncié bien, hay decenas de grupos antinatalistas, algunos con miles de miembros. Tienen casi 35,000 miembros, mientras que solo uno de las decenas de grupos que existen en Facebook de esta temática antinatalista tiene más de 6,000 seguidores. Están dispersos por todo el mundo y sus creencias se fundamentan en una variedad de razones. Ellos dan sus razones.
dan sus razones por qué son antinatalistas. Dice, entre ellas están las preocupaciones sobre la herencia genética. No querer que los niños sufran. El concepto de consentimiento y las preocupaciones sobre la sobrepoblación y el medio ambiente. Fíjense hasta dónde llegan los pensamientos de la humanidad. Esto no es nada nuevo, lo decíamos, se remonta a la antigua Grecia, pero también la Biblia tiene un relato muy particular acerca de lo que hemos estado viendo y queriendo transmitir de los antinatalistas. Lo que quieren es destruir la humanidad. Es un relato que trata sobre la orden de un rey. ¿Se acuerdan de Herodes? Era Herodes el padre, el tetrarca. Él ejecutó a los niños nacidos en Belén y menores de 2 años. Según el pasaje de Mateo, el que igual vamos a leer ahorita, Herodes dio esta orden al verse engañado por los sabios del oriente que habían prometido proporcionarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús. En el libro de Mateo dice que este acontecimiento cumple con la profecía de Jeremías 31:15. Por favor, por eso les digo que se tiene que cumplir todo, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Acompáñenme en Jeremías 31:15, por favor. Jeremías 31:15. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, una voz se oye, así dice Jehová, una voz se oye en Ramá, lamentación y amargo llanto. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Esta es una profecía que se dio por medio de Jeremías, 700 años aproximadamente, porque iba a pasar y pasó. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 2, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 16 y 18. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció de sobremanera y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había indagado de los magos. Entonces tuvo cumplimiento lo que fue dicho mediante el profeta Jeremías, que dijo, una voz se escucha en Ramá, gran llanto y lamentación. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque perecieron. Si se fijan, Jeremías, el libro de Mateo confronta a esa escritura de la profecía de Jeremías y la viene a ser cumplida cuando Herodes mata a todos los que se les dice el 28 de, también es un error religioso, que no es más que una enseñanza cultural. El 28 de diciembre, ¿se acuerdan? La muerte de los santos inocentes, por culturas que nos han enseñado un poquito erróneamente. Esto fue lo que sucedió, en el pueblo donde el Señor Jesús iba a nacer, según una profecía, pero nació en un pueblo de Belén donde no pudo Herodes llegar. Pero fíjense, qué mentalidad tan satánica de Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense, ¿qué temía Herodes? ¿A qué le temía Herodes? ¿Verdad? A un rey que no había nacido, pero sabía que se iba a convertir en rey.
¿Se fijan cómo ya empezó a impactar esa profecía y el nombre de Jesús? Impactar en la sociedad política, porque en ese tiempo Herodes era el rey y le impactó el que fuera a nacer otro rey. ¿Qué quiere decir? Que cuando nace una criatura tiene un impacto en la sociedad. Y ese impacto quizás nosotros como padres no lo comprendemos y no lo vamos a entender hasta que por medio de su desarrollo en todas sus áreas, por medio de la dirección del Espíritu Santo y de Jesucristo en la vida del joven o de la joven o del niño y de la niña, es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que ese propósito iba obviamente con la sabiduría de Dios, iba a un lugar de preeminencia o un lugar o una posición de gran bendición para otras personas. Tú, por ejemplo, y yo, no sabes si cumpliste el propósito real en el que pudiste haber impactado a más hombres y mujeres en la sociedad. Por medio de tu carácter, por medio de tu compromiso, por medio de tu amor, por medio del favor que Dios te da, por medio de tu humildad. ¿Sabes cuántas veces puedes impactar a la sociedad con tu personalidad, con tu persona, sea para bien o sea para mal? ¿Sabes cuántas veces puedes bendecir a alguien? Muchas veces pensamos que nada más estamos de parapeto, pero no es así. Dios no te trae de parapeto, te trae para que impactes. Fíjense, la palabra de Dios dice que nosotros somos una nación santa. ¿Cómo creen que vamos a impactar a alguien si somos una nación santa? ¿Cómo lo impactas? Si la verdad que Dios nos dejó a nosotros como revelación es que Jesús nació en tu corazón. Tú ya eres un hombre diferente, una mujer diferente. El impacto que tú debes de tener dentro de la sociedad es el carácter de Jesucristo. Ya no eres igual que los demás. La presión social, la presión cultural empiezan a cargarte de tanta presión que llegas a ceder y entras dentro de los compromisos del mundo. Y nosotros somos una nación santa. Nosotros debemos de impactar a los demás y no el mundo impactarnos a nosotros. De eso se trata, en donde dijo Dios que fuéramos y sojuzgáramos la tierra, gobernáramos la tierra. Y hoy en día Satanás sabe que si se levanta un hijo de Dios, una hija de Dios, con autoridad, con poder, en todas las áreas, estoy hablando políticas, sociales, culturales, religiosas, familiares, en todas las áreas. Imagínense, es nada más un presidente cristiano. Imagínense, imponiendo un carácter de la gracia de Dios. Imagínense un gobernador cristiano. Imagínense un empresario cristiano. En todas las áreas nosotros debemos de impactar. Por eso les digo que cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, tuvo que haber impactado en algo. Tuvo que haber impactado, no nada más a mí, porque a mí como quiera podríamos decir, ya Dios nació en mí, y si Dios nació en mí, entonces ¿qué estoy haciendo para que pueda nacer otra criatura por medio de mí? Estoy hablando en lo espiritual. ¿A dónde se han quedado tus ilusiones? ¿Dónde han quedado tus metas este año? Y si no, puedo decirte de vida. ¿En tus objetivos en dónde han quedado? ¿Se han quedado nada más en formar una familia, un trabajo común? ¿Se han quedado ahí? ¿Tú crees que Dios vino a traernos nada más para tener un trabajo común? ¿Una familia común nada más? De acuerdo a la Biblia y conforme nos revela, dice que el patriarca o el sacerdote de una familia, dice que él se dedicaba a bendecir hasta 4 generaciones de sus nietos, bisnietos y tataranietos, para que tuvieran los mismos principios, valores, enseñanzas, cultura y todo lo que viene dentro de una sociedad o dentro de usos y costumbres, por ejemplo, en los judíos. Esa fue la forma de transmitir
el conocimiento que Dios les había heredado a la mayoría de personas. Hoy en día, Satanás está encargando, así como lo acaban de escuchar ustedes, de romper la mentalidad, el alma, el corazón de muchas personas para caer en esa ideología. Dice la palabra de Dios, acompáñenme por favor, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vean cuál era el propósito de Dios y cuál es el propósito por el cual vino. Así también tú y yo tenemos un propósito. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, fíjense, la escena vino el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para que el Señor Jesucristo a través, fíjense, ojo, el Señor Jesucristo, de acuerdo a la historia, ¿sí? De acuerdo a la historia, nació 33 años, estuvo en su ministerio y aproximadamente entre 33 y 34 años murió. Ya no está en este plano, pues podríamos decir natural, ¿verdad? Ya no está. Pero está el Espíritu del Señor Jesucristo. ¿Y en dónde creen que está? ¿Allá en Roma? ¿O creen que está en la cruz donde murió? El Espíritu del Señor Jesucristo lo tienes tú. A todos aquellos que le recibieron, los que creen en su corazón y lo declararon con su boca, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese mismo Espíritu lo tienes tú. ¿Y para qué Dios te vino a traer entonces? ¿Ya te viste el propósito? Para deshacer, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? ¿Verdad? Las hemos visto, las hemos aprendido y muchos los hemos declarado. El odio, rencor, resentimiento, celos, envidia, amargura, robo, violencia, todo eso dice la palabra de Dios que vino a deshacerlo. Todo eso lo vino a deshacer. Y si el Señor Jesucristo ya no está físicamente, entonces ¿a quién le toca la misión, la visión y la meta de deshacer todas las obras del enemigo? De seguro a los romanos, a los mormones o a los testigos de Jehová, a los que le recibieron, a ellos dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, eres linaje, un linaje santo, apartado para Dios. Y es ahí donde impactas. Si te fijas, el nacimiento de una nueva criatura es el impacto que tienes en la sociedad. ¿Por qué crees que Satanás se empieza a encargar cuando tú recibes a Cristo de no dejarte en paz durante un buen periodo? ¿Por qué crees que tienes problemas? No es de casualidad. No es de casualidad que Satanás no permita que te levantes. No es casualidad que sigas ahorita incurriendo en muchas situaciones de la carne. No es casualidad. No es casualidad que tú mismo estés luchando ahorita en tu matrimonio, en tu trabajo, con tu persona, con tu interior, con muchas situaciones que posiblemente tú podrías decir, ¿qué está pasando? Dios me está castigando, Dios me está... muchas ocasiones Satanás ya no tiene que ver nada, ¿verdad? Nada, porque nomás tienta y él se va. Pero muchas veces le hicimos tanto caso que nosotros no hemos aprendido a venir y deshacer, como dice la palabra, las obras de Satanás. Si en un momento podrías decir que tú tienes vida y yo tengo vida, a través de tu vida, ¿cuántas vidas has impactado? ¿Cuántas vidas has impactado?
Porque para eso Dios te dio la vida. Para bendecir a otros. ¿A cuántos? O todavía estamos en el proceso, obviamente, como niños fluctuantes, ¿verdad? Estamos en el proceso. Dame mis chicles porque yo ya no juego. Dame mi pelota porque yo ya no juego. Es que ellos no me dan, yo tampoco doy. ¿O estamos en esa etapa todavía? No importa, Dios nos va a hacer crecer. No se preocupe porque Dios nos hace madurar a todos. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz, a entender lo que nos quiere decir y sobre todo lo que el enemigo quiere de ti también. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10. Estén atentos, voy a ir un poquito rápido para poderlo terminar a tiempo, ¿eh? Así es que por eso necesito que estén en su... Juan 10, 10. Acércate con un cristiano. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida que tengan en abundancia. Mi pregunta número 1, ¿tendrás vida en abundancia? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ahorita la tienen en abundancia? Por fe, ¿verdad, hermanos? Por fe. Y por su gracia, sí. Porque abundante, una vida abundante, sería que tuvieras paz todo el tiempo en tu corazón. Todo el tiempo en tu corazón. Es una vida abundante. Si tienes problemas, si tienes paz en tu corazón, ya estás encontrando la paz abundante. Si tienes situaciones críticas que han querido quitarte tu paz y tú ni siquiera te mueves, tienes la vida abundante. Si no, no te preocupes, hombre, no te preocupes, no pasa nada. También estamos luchando para obtener una vida abundante. No todos somos perfectos, más bien no somos perfectos. Estamos buscando llegar a la estatura del varón perfecto. No le he llegado yo ni a ni siquiera a su pisada le he llegado. Pero estoy intentando llegar a la estatura de ese varón perfecto. Si intentamos llegar y tienes paz abundante, entonces demostrémosla, hermanos. Si tienes una vida abundante, porque una vida abundante se transmite. Ustedes me pueden decir misa si quieren, y me pueden decir que sí tienen paz abundante, pero los frutos dicen mucho. Dicen mucho. La paz abundante va más allá de un entendimiento que ni tú ni yo comprendemos. Pero muchos de ustedes y muchos de nosotros la tenemos, esa paz abundante. En circunstancias, en críticas, en luchas, en problemas. Y puede pasar lo que pueda pasar y tú tienes paz en tu corazón. Tienes paz y tienes vida abundante. Según un pensamiento de un filósofo también, Walter Rizzo, dice, la vida no tiene sentido, se lo das tú. Con lo que hagas, con lo que pienses, con tus pasiones, con tus ilusiones, tú construyes el mundo a tu medida. Esto lo dice es el pensamiento de un filósofo. Me gustó muchísimo. Nada más que yo le quito esa parte donde lo construyes tú, sino que Dios te ayuda a construirlo. Y sí es cierto, porque si Dios te ayuda a construir, lo que hagas impacta, lo que pienses impacta, lo que te apasione para hacer impacta, las ilusiones que tú tienes impactan y todo lo que tú construyes impacta cuando Jesús está en tu vida. Porque Jesús era un imán. Y si dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, todas las cosas vuelven a ser para Él. Y si tú tienes al Espíritu de Jesús en tu corazón, entonces todas las cosas, no porque sean para ti, ¿verdad? Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que pidas. Lo que necesitas, no lo que pidas. Jesús es el equivalente en el griego, fíjense, en el griego a Josué, en el hebreo. Por eso la traducción de Joshua
de Yoshua se traduce Jesús, pero es Yoshua en el hebreo. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué no le puedes decir Jesús? Porque se tiene que traducir en el español. ¿Sí? Entonces el nombre hebreo Josué, el cual significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo tanto Jesús no solo es un nombre, sino Jehová mismo, y no solo Jehová, sino el Espíritu de Dios mismo en tu vida. Ese es el nacimiento del cual muchos no entendemos, que festejamos el 25 de diciembre y no sabemos cuánto impacto tenemos nosotros alrededor de nuestra familia, alrededor de los que se reúnen, alrededor de esas fiestas que hoy deben de ser un agrado el reunirte con tu familia y compartirles con el fruto del Espíritu de Dios lo que tú eres, lo que Dios ha hecho, la grandeza de Él, la misericordia de Él, el poder de Él, el amor de Él. Y eso, a través de tus actos, la misma gente se impacta y dice, gloria a Dios, porque por medio de ti veo a Cristo en tu corazón. Debido a la caída del hombre, todos los seres humanos morimos por el pecado y por eso necesitamos un Salvador y necesitamos vivir de nuevo. Jehová, por medio de Jesús, que es Dios mismo o Dios con nosotros, Emmanuel, es el único que nos salva, dándonos una vida para retomar, continuar un propósito que no hemos cumplido a lo largo de nuestros años. Ese propósito lo empiezas tú a sentir de una forma muy particular conforme te comprometes con Dios, conforme le buscas a Él, conforme lo empiezas a sentir mejor en su corazón y mantener esa gracia y el favor que nosotros, que nosotros hemos dado por medio de la comunión con el Señor Jesucristo. Hoy que tú eres hijo de Dios, puedes disfrutar de su salvación, puedes disfrutar de su vida plenamente. Cuando invocamos su nombre, las potestades, las huestes de maldad en las regiones celestes te reconocen como el linaje de Jesús. E impactas en el mundo espiritual también. Si Jesús fue el nombre de Dios, el cual le dio, que es Emmanuel, Dios con nosotros, fue como nosotros lo identificamos. Hoy Dios, Jesús está con nosotros. Hoy Dios, el Salvador, nació en mi corazón. Hace 21 años, más o menos aproximadamente, Él murió en la cruz. No existe físicamente ya, pero siempre ha existido desde el principio, porque dice que en el principio Dios existía, el verbo existía con Dios, el verbo era Dios, y ya existía. Se manifestó hace 2020 años, y después de la manifestación de hace 2020 años, murió, y al morir impactó la vida del todo el planeta. ¿Cómo podemos entender esto y cómo vamos a entenderlo? Miren, quiero que comprendan, y yo no soy diestro tampoco en las profecías, yo no soy diestro en las profecías. Yo cuando me viene una profecía la investigo, la indago, empiezo a analizarla, la checo, la constato con la palabra y bueno, porque hay quienes se dedican a la profecía. Y son hombres muy, muy dotados de entendimiento y de comprensión teológica para darle la comprensión a la profecía. Pero hay profecías que Dios nos manifiesta muy fáciles. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, veamos cómo empezó la primera profecía de Jesús y de la esperanza de la humanidad para renacer. Por favor, acompáñenme en el libro de Génesis capítulo 3. Voy a ir un poquito rápido, para que 3:15. Sí. ¿Ya lo tenemos? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará su cabeza y tú la herirás en su talón. Muchas profecías se confunden y son mal interpretadas. Esto lo ponen
como una profecía que la Virgen de Guadalupe, aquí en territorio y en otros territorios, ¿verdad?, dicen que le está pisando la cabeza a la serpiente y que es la herencia por medio de la Virgen de Guadalupe. Pero no es cierto. Aquí está hablando de una mujer. Y una mujer en la Biblia tiene significados diferentes. La mujer en la Biblia tiene un significado religioso o de eclesiástico, de iglesia. Y aquí está manifestando la iglesia de Dios va a ser herida por medio, pero sobre la iglesia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Por eso se manifiesta como que Satanás va a empezar a herir a la iglesia. Por medio de esta profecía nos damos cuenta que el Mesías ya Dios lo tenía, lo había manifestado, porque Satanás es muy hábil, conoce la Biblia. Satanás conoce muy bien la Biblia, pero es tan hábil que a nosotros nos puede engañar de muchas formas. La siguiente profecía es Jesús como la estrella de Belén. En el libro de Números capítulo 24, versículo 17. 24:17. ¿Ya lo tenemos? Dice, lo he visto, pero no ahora. Lo contemplé, pero no estaba cerca. Resplandecerá la estrella de Jacob y surgirá un príncipe de Israel que destruirá al poderoso de Moab y someterá a todos los hijos de Sem. De ahí esta profecía en el libro de Números ya también estaba manifestando que el Señor Jesucristo iba a venir a quebrantar, a romper, a impactar por medio de su nacimiento a todo al mundo, a toda la sociedad, a todo el mundo. Nuevamente lo vuelvo a decir, porque este nacimiento hasta el día de hoy ha impactado. Fíjense, hasta los ateos celebran la Navidad y no creen en Dios. Y celebran la Navidad. No saben para qué o por qué, pero la celebran. Entonces imagínense, hasta los ateos ha impactado el nacimiento de Jesús. La tercera profecía, el nacimiento virginal de Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, por tanto, Jehová Dios le dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado, ¿qué dice ahí? Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. La cuarta profecía es la venida del Mesías, y eso también lo encontramos en ese mismo libro de Isaías, pero estamos en el capítulo 9, una hojita más adelante. ¿Ya lo tenemos? Voy a leer del 1 al 7. Del 1 al 7. ¿Ya? Isaías, es Isaías, el libro de Isaías. Dice, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí se dieron prisa. El poderoso dominio caminó hacia el mar. Del otro lado del río Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio gran luz a los que moraban en tierra de sombras de muerte. La luz les resplandeció. Multiplicaste a la nación, le diste mayor regocijo. Se regocijaron en tu presencia como los que se regocijan por las cosechas y como los que se regocijan cuando se reparte el botín. Pues tú has roto el yugo de toda opresión, el báculo de su hombro y la vara de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo
ruido se ha oído con terror, y el vestido empapado en sangre servirá para el incendio, como alimento para el fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre el hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Poderoso Dios, Eterno, Príncipe de paz. El aumento de su dominio y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y afianzarlo con el derecho y con la justicia desde ahora y hasta la eternidad. El celo de Jehová de los ejércitos hará estos. Fíjense cómo un niño vino a impactar como admirable, consejero y poderoso Dios, príncipe de paz. Impactó al mundo. Por eso hasta el día de hoy el nacimiento de Jesús en tu corazón impacta a la sociedad. Te impacta a ti, no me impacta a mí. Y la última profecía la podemos ver cumplida. Esta profecía la podemos ver cumplida, y del nacimiento de Jesús. Acompáñenme en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía dónde alojarse. En aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante la vigilia de la noche. He aquí que se les presentó a un ángel de Dios, y la gloria de Jehová resplandeció sobre ellos, y les sobrevino un gran temor. Entonces el ángel le dijo: no tengan temor, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Y esto les servirá de señales: encontrarán al niño envuelto en pañal, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciéndole: gloria a Dios en las alturas, y sobre la tierra paz a buena esperanza para los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: trasladémonos para Belén, para ver esto que ha acontecido, según Jehová nos lo ha hecho saber. Y llegaron apresurosamente y encontraron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a conocer la palabra que se les había hablado en cuanto al niño. Y todos los que escucharon se maravillaron de las cosas que les hablaban los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas reflexionando en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que había visto, escuchado, tal como les había sido dicho. Imagínense el impacto que tuvieron esos pastores, y fueron y les dijeron a las gentes las buenas noticias del Salvador. ¿Se fijan cómo un niño se impacta? El nacimiento de tu hijo impactó, el nacimiento tuyo impactó, pero nosotros hemos sido detenidos por muchos factores, y nosotros mismos a veces hemos detenido a nuestros hijos por muchos factores, y no hemos sido los padres adecuados para que cumplan sus propósitos, para que cumplan sus metas, para que cumplan esos objetivos que Dios ha trazado en ellos. Y nosotros, como hijos también que llegamos a ser, quizás no nos dimos cuenta, pero ahora que conoces de Cristo, te podría decir algunas preguntas, y con esto concluyo. Te podría decir unas preguntas que quizás en tu vida no las has terminado, o no has terminado una meta, o no has terminado un objetivo, o hasta dónde te quedaste. O este año, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo ves tu vida dentro de 5 años? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cuáles son tus 3 mejores talentos? Fíjense, yo le estoy dando nada más algo de lo que puede impactar al mundo, o a la sociedad, o a tu propia familia. Y te estoy haciendo unas preguntas nada más simples. ¿Has puesto tu talento al servicio de los demás, o nada más al tuyo? ¿Qué es lo más importante de tu vida?
¿Cuál es el sueño que no has cumplido? ¿Qué harías diferente en tu vida si sabes que nadie te juzga? ¿Te dedicas a lo que te apasiona, te gusta, a las cosas de Dios, en las cosas de Dios? Si te quedara un mes de vida, ¿cómo lo emplearías? ¿Vives tu vida para ser feliz y hacer feliz a otros, o para ser infeliz y también a los demás? ¿Qué vas a hacer lo que te queda el resto de tu vida? ¿Darás vida por medio de ti a otros dándoles vida, o seguirás en una interrogante? Estas preguntas fueron quizás un cuestionario hacia mi vida. Saqué aproximadamente 10 preguntas, porque son alrededor de como de 60, 70 preguntas. Sé que no las podía decir todas, pero saqué las que más consideraba yo que podían impactar a la vida de todos y cada uno de nosotros. Y la última que les leí, creo que es la que más impacto va a tener a la gente que está a tu alrededor, a tu familia, a ti mismo, si vas a querer cumplir tus metas. ¿Qué vas a hacer lo que te queda el resto de tu vida? ¿Darás vida por medio de tu vida, o seguirá en una interrogante? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo terminas este año? ¿Cómo terminas hasta el día de hoy los años que tienes? 5, 10, 15, 20, 40, 60, 70. ¿Seguimos igual? ¿Seguimos sin entender el propósito de Dios por el cual nos trajo a esta tierra? Nacimos con un propósito, y ese propósito lo tenemos que cumplir. No nada más es procrear, tener hijos. Es la responsabilidad de llevarlos, guiarlos, y sobre todo, de ordenarlos y direccionarlos por medio de Jesucristo. Ese es el propósito que Dios quería para la humanidad y quiere para la humanidad. Nosotros como seres humanos somos muy vulnerables, no somos capaces de llevar nuestras vidas, somos muy limitados en todas nuestras áreas. Solamente por medio de la vida de Jesucristo podemos ser transformados, renovados, cambiados, y sobre todo dentro de esa transformación el verdadero remanente, apartados para la gloria de Dios. Yo sé que este mensaje, que es el último domingo de este año, puede quedarse en tu corazón o no puede quedarse en tu corazón, o quizás no se quede en tu mente, o sea un mensaje más, ¿verdad? Pero acuérdense la semana pasada lo que decíamos, que Dios te puede hablar 1000, y me quedé corto, ¿verdad? 1000 veces en todo el año. Dios te puede hablar 1000 veces todo el año. Y lo vimos, ¿verdad? Con estadísticas. Si lees la Biblia diario, son 365 días. Si la lees 2 veces al día, pues ya son 300, 600, 730, ¿verdad? Me quedé corto. Y ahora súmale las prédicas de los domingos, ahora súmale un estudio entre semana, pues 1000 veces más o menos aproximadamente te habla Dios en el año. Si no hemos comprendido la razón de la cual Dios te trae o te tiene todavía con ese propósito, más bien con ese carácter de que sigas tu propósito, entonces creo que no hemos entendido mucho. Dios bendiga nuestras vidas para que nos levante del hoyo donde muchos hemos estado, para poderle dar vida a otras personas. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la bendición que tú nos das es inagotable. El amor que tú nos das es inagotable. Tu misericordia es para siempre, Señor. Como tu palabra nos lo dice, que cada mañana nos levantamos y no nos damos cuenta que tu misericordia nuevamente nos alcanzó. Padre, yo reconozco que en el año que va a terminar o está por terminar, no he cumplido metas, no he cumplido objetivos. Sobre todo, dentro de mi propósito, Señor, he dejado planes que debería de haber terminado y no los terminé.
Padre, yo te pido perdón, porque esos planes yo mismo los frustré. No fuiste tú, Señor, sino yo mismo. Creyéndome con derecho de no hacer lo que yo considero hacer, mas tú en tu amor y misericordia nos ordenas con esa paciencia que hagamos las cosas para la gloria tuya. Todo hacerlo como para ti, Señor, y a veces yo lo quiero hacer como para mí. Perdóname, Dios, porque no concluí todo lo que me propuse. No concluí, Señor, grandes bendiciones que tú me has dado y grandes bendiciones y oportunidades que yo tuve, que tú me brindaste, mas sin embargo no supe aprovecharlas. Padre, perdóname porque no impacté ciertos días a unas personas por mi negligencia, por mi irresponsabilidad, por mi falta de compromiso. Perdóname porque tú me has mandado por medio de tu Santo Espíritu a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y a veces mi compromiso es más conmigo que contigo, Señor. Y eso no ha sido el mensaje que tú me has dado. Desde que te conozco, tú me has dado vida para dar vida a más gente. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco mis faltas y ante ti las pongo. Yo reconozco mis errores y ante ti me humillo, y ante ti sé que no han sido gratos todas mis actitudes, mas sin embargo arrepentido estoy, Señor, y creo que solamente tú me puedes ayudar a poder lograr mis objetivos y mis metas. Este último domingo de este año 2021, Señor, ayúdame a que mi sí sea sí y mi no sea no. Ayúdame a comprometerme conmigo mismo en todo lo que yo diga para agradarte a ti, Señor. Porque todo lo que tú has establecido es para bendecir, para amar, para ayudar, para fortalecer a los caídos, a los tristes, a los angustiados. Porque tú viniste, Señor, a eso, a liberar, a transformar, a cambiar. Y quizás no he sido la persona adecuada, Señor. Pero no voy a faltar a mi palabra, sino al contrario, te pido que me ayudes a que mi palabra se cumpla, Señor, por medio de tu gracia y de tu favor. No porque yo lo desee, sino por tu amor y misericordia. Ayuda, Señor, a todos los matrimonios de Palabra de Vida a fortalecer los lazos de amor, unidad y fraternidad en sus áreas. Ayuda, Señor, a todos los jóvenes a comprometerse más contigo en ese gran cariño que tú les tienes a todos los jóvenes en Palabra de Vida. A todos los niños que son inocentes, Señor, que Satanás no destruya sus almas, no destruya sus corazones y no destruya sus espíritus. Padre, te pido en el nombre de Jesús, si es de tu agrado y de tu gracia, yo lo sé que sí, Señor, que los niños aprendan a tener vida en Cristo Jesús, por medio de sus padres, por medio de la dirección correcta de los sacerdotes y por medio de las mujeres sabias que edifican su casa. Gracias te doy, Señor, por todas las familias que estás fortaleciendo. Gracias te doy por Palabra de Vida. Gracias te doy por todos los que te buscan con un corazón sincero. Gracias, Padre, porque un año más nos has mantenido de pie. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, a pesar de todo lo que vivimos este año y lo que hemos estado viviendo, tú nos has mantenido de pie. Gracias, Padre. Si tú tienes algo que decirle a Dios, díselo. Díselo desde el fondo de tu corazón, porque Él conoce tus pensamientos, conoce bien tu corazón y sabe bien lo que tú en este año no lograste, lo que no obtuviste, todo lo que quizás se quedó truncado, todo lo que no lograste y lo dejaste a medias. Dios lo sabe. Habla con Él y dile
todo, absolutamente todo lo que tú le has fallado. Te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo de comunión contigo, donde más palabras pueden salir de mi corazón, pero el anhelo más que palabras es restituir, Señor, lo que el enemigo vino a destruir. Gracias, bendito Dios, por los corazones sinceros. Gracias, bendito Dios, por los corazones rectos. Gracias, Dios, por los corazones que se están limpiando cada día más. Gracias por todos y cada uno de los hombres y mujeres que te aman sinceramente. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.